Buen día a cada uno de ustedes. Me alegra mucho darles la bienvenida luego de esta pausa a raíz de la emergencia que hemos tenido en nuestro país y siguiendo las indicaciones de la universidad, pues hoy día 17 de octubre iniciamos nuevamente las actividades académicas dentro de nuestro curso de redacción y ortografía. Esta semana vamos a abordar una temática interesante relacionada con la estructura, características, funciones y modelos representativos de los textos expositivos y argumentativos. Debido a que nos corresponde el análisis de dos tipologías, esta presentación enfatiza la necesidad de establecer un contraste o comparación. Es por ello que a lo largo de las láminas ustedes irán viendo criterios aplicados a cada uno de los textos en estudio. Pues también es conveniente aclarar que por razones obvias esta semana nuestro trabajo tendrá que postergarse, entonces vamos a partir de la idea que de jueves 17 al lunes 21 vamos a tener que desarrollar todas nuestras actividades correspondientes a la semana. Bueno, sin más pues vamos a dar inicio a nuestra clase de esta semana y voy a pedirles que de manera individual cada uno tenga la posibilidad de leer los textos que aparecen en esta lámina, que por ahora solo vamos a identificar como A y B. Luego de la lectura de estos textos, pues les invito a que vayan al foro de inicio y den respuesta a estas preguntas. ¿Cuál es la intención de cada uno de los textos que intenta comunicar el autor? Para ello, la modalidad del foro de esta semana es colaborativa, lo cual quiere decir que he colocado las preguntas iniciales y entre todos nos iremos retroalimentando en nuestra respuesta. Por lo tanto, no esperen que este servidor sea la única persona que responda los aportes dentro del foro. Cada uno de ustedes siéntanse en la libertad de poder retroalimentar, complementar, incluso si lo considera válido, refutar los argumentos que los compañeros y compañeras presenten. Esta es nuestra primera actividad de la semana. Yo les invitaría pues a tener participación en ella. Recuerden, hablamos de dos tópicos. La intención de los textos, del texto A, cuál es su intención y cuál es la del B, y qué nos está intentando comunicar cada uno de estos autores. Una vez desarrollada la actividad de inicio, vamos a empezar definiendo los textos en estudio. Empezaríamos definiendo los textos expositivos y tal como la definición lo dice, de manera muy sintética, entenderemos que es expositivo un texto que transmite información. Obviamente, esta es una información con carácter real y objetiva. Por lo tanto, las noticias, las descripciones, las narraciones caen dentro de la categoría de textos expositivos. Por su parte, los textos argumentativos son un tipo de exposición en donde una persona intenta defender a partir de argumentos y una tesis una idea que pretende probar. Entonces, es importante tomar en consideración que argumentación es una forma discursiva que suele adoptar el texto expositivo. Si los conceptos le generan alguna duda, la siguiente lámina podrá ayudarle a aclararlos, ¿verdad? Hablemos de la estructura. En la estructura, y voy a hacer
una diferenciación para referirme a la primera columna como textos expositivos y la segunda para referirme a los textos argumentativos. De aquí en adelante esa sería la lógica de la presentación. Un texto expositivo a nivel de silueta textual estaría compuesto por tres grandes elementos: una introducción, un desarrollo y una conclusión. En cada uno de estos elementos hay ciertas particularidades, de tal forma que dentro de la introducción siempre suele haber una presentación del tema, de manera que quien lee se siente interesado con lo que estamos planteando. Y se esboza además en la introducción las partes que comprenderán la globalidad del texto. Durante el desarrollo se exponen las ideas principales y secundarias de manera lógica y coherente. Aquí quien escribe puede recurrir a las explicaciones, a las descripciones, a los diálogos, a los ejemplos, con tal de lograr clarificar sus conceptos. Finalmente, la conclusión es el resumen de las ideas finales y la idea que prevalece a manera de conclusión. Cualquier texto que siga esta silueta puede ser catalogado como un texto expositivo. Por su parte, la argumentación o texto argumentativo tiene una silueta, como ustedes pueden darse cuenta, bastante diferente a la de los textos expositivos. ¿Por qué razón? Porque en los textos argumentativos se habla de tres momentos básicos. El primero de ellos es la exposición de tesis o idea principal, que según queda establecido debe de hacerse de manera clara y precisa. A continuación, en la estructura está lo que se llama el cuerpo de la argumentación, que es el conjunto de argumentos o ideas a las que la persona recurre con tal de sustentar la tesis. Y finalmente hay una conclusión que en el caso de los textos argumentativos viene a ser una reafirmación de la tesis. Entonces, de esta manera podríamos decir que los textos expositivos tienen una estructura más lineal que los argumentativos, porque estos últimos tienden a ser una especie de círculo, ¿verdad? Arrancamos en la tesis y la conclusión reafirma la tesis. Ese es un poco el ciclo. La clave en una buena argumentación está en este segundo momento, que es la utilización de argumentos. Bueno, entonces aquí ustedes pueden ver, empiezan a configurar sus ideas respecto a la diferencia que puede haber entre estos textos. Bien, esta gráfica yo la he puesto acá porque me interesa destacar una idea, y es que la argumentación como tipología textual o tipología discursiva forma parte de los textos expositivos. Es decir, que no estamos frente a dos realidades opuestas, sino más bien estamos frente a dos conceptos complementarios. La categoría general se llama textos expositivos. Dentro de ella vamos a encontrar la argumentación. Bueno, esto es, digamos, una nota muy aclaratoria. Sigamos entonces con nuestro esquema de trabajo y hablemos de los textos expositivos y los argumentativos en relación a sus usos, es decir, ¿para qué? Básicamente, habrá que establecer que en un texto expositivo, principalmente su utilidad es de carácter informativa, es decir, necesitamos que las personas que nos escuchen queden informadas respecto a conceptos o hechos, o bien quedar informados sobre cómo se realiza un proceso.
Para eso usamos los textos expositivos. Vale la pena aquí decir que estos textos están muy presentes en las ciencias y en las disciplinas, ¿verdad? De hecho, los textos que usted lee en la universidad sobre materias que tiene que cursar en su pensum tienen en muchos casos carácter informativo. Por su parte, los textos argumentativos tienen un uso diferente. Tal como reza la diapositiva, estamos hablando de textos persuasivos o disuasivos. Aquí es conveniente aclarar, ¿verdad?, que por persuasión deberíamos de entender eh, la intención marcada de un autor para que quienes le escuchan hagan algo. Persuadir es incitar a hacer algo, mientras que disuadir es incitar a que las personas dejen de hacer algo. Aquí yo creo que para ejemplificarlo, vale la pena analizar dos actos comunicativos. La publicidad, por ejemplo. En el 100% de los casos, la publicidad nos persuade. ¿De qué nos persuade? De consumir un producto. ¿Sí? Ahora, si usted revisa algunas campañas recientes sobre el no fumado, ahí se dará cuenta usted que lo que hay es una clara intención disuasiva. Estamos diciéndole a la gente que deje de hacer eso. Entonces, persuasión mueve a hacer, disuasión mueve a dejar de hacer. En ambos casos, esto solo se logra a través de argumentos. Ya veremos algunos ejemplos de argumentos que suelen utilizarse dentro de de este tipo de textos. Entonces, quedamos ya claros respecto al uso que estos textos tendrán. Por su parte, los textos expositivos tienen modelos de organización muy interesantes. Aquí, cada uno de estos modelos de organización dentro de los textos expositivos se pueden ver a nivel macroestructural en la relación de sus párrafos. O sea, quiero aclarar que estos modelos organizativos no son modelos de párrafos, sino más bien cómo se relacionan dentro de un texto las ideas. Por su parte, uno de los primeros modelos expositivos es el de la causa y consecuencia. Es decir, cuando se escribe, se enuncian una serie de causas y se deja para el final la consecuencia. Por ejemplo, si hablamos de el incremento en el nivel del mar, el aumento en la temperatura, ¿sí? Esas son causas. La consecuencia, ¿cuál sería? Por ejemplo, la pérdida de ciudades por el incremento del mar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay una relación causa-efecto. A veces también se expone el problema y se da la solución. Por ejemplo, si el problema fuese la obesidad, la solución que le podemos dar a una persona es una alimentación balanceada, ejercicio, aumentar el consumo de agua. Entonces, presentamos un problema, pero al mismo tiempo damos solución. La comparación y contraste se basa en manejar de forma paralela dos conceptos. Yo puedo hacer contraste o comparación cuando describo dos ciudades, cuando investigo sobre dos problemáticas, ¿verdad? Eso es un contraste. La secuencia temporal es el desarrollo cronológico lineal de los hechos y la enumeración descriptiva tiene que ver con la identificación de cualidades o características fundamentales de un objeto. Por su parte, dentro de los textos argumentativos, usted va a ver que existen tres modelos. El deductivo, donde primero va la tesis, luego los argumentos, o sea, se deduce. La inducción es donde primero hay argumentos y la tesis al final. Y el modelo encuadrado, que es el más tradicional, donde primero está la tesis, luego los argumentos y al final la conclusión para reafirmar la tesis. Estos son los modelos de organización.
Aquí rápidamente solo le menciono que he colocado ejemplos de cada uno de ellos. Aquí hay un texto donde la exposición es causa y efecto. Aquí se enuncian las causas, ¿sí? Y aquí está la consecuencia. Incluso hay marcadores textuales que anticipan esta última parte. En este otro modelo que vemos adelante aparece el tema de problema-solución. Vea usted que aquí está toda la problemática expuesta y aquí está la solución planteada. Es una relación muy evidente. La comparación se puede observar. Aquí hay un anuncio de comparación y claro, estas marcas textuales, la primera y la segunda, me indica que estamos frente a dos realidades que se están trabajando de manera paralela a través del el contraste. La secuencia temporal, usted puede ver aquí una biografía antes, después. Entonces el desarrollo es lógico, coherente en una línea del tiempo, ¿sí? Que va en este caso de la niñez a la adultez, ¿verdad? Y finalmente, la enumeración, como lo dice aquí, ¿verdad? Son los elementos que caracterizan a algo, ¿sí? Entonces aquí puede ver usted toda la enumeración respecto de este personaje. Y este es un ejemplo de textos o de las formas organizativas que los textos expositivos tienen. Ahora aquí hay una argumentación deductiva donde aparece la tesis y un conjunto de argumentos y genera deducción, ¿verdad? Advierta pues las diferencias entre los textos expositivos y argumentativos. Bueno, para ir cerrando esta parte, vamos a hablar ahora de algo que es básico dentro de los textos argumentativos y es los argumentos, también conocidos como tópicos. La palabra tópico proviene del griego topoi, que son, según Aristóteles, los lugares comunes que las personas utilizamos para encontrar ideas que refuercen las nuestras. Hay tópicos muy importantes como el criterio de autoridad. Fíjese, la ilustración nos muestra el enorme peso que puede tener lo que el médico nos dice. Entonces, el argumento de autoridad básicamente se da cuando citamos a otros. Lo quiero destacar porque la semana anterior hemos estudiado el modelo de citación APA y eso constituye, cada vez que usted lo utiliza, eso constituye un ejemplo de argumento de autoridad porque está dejando que una persona con criterio apoye las ideas que usted está difundiendo. Entonces, los argumentos de autoridad son eso. Igual puede haber el criterio sapiencial, ¿verdad? Esto del criterio sapiencial como argumento funciona en frases como, no, pues sí, si más sabe el diablo por viejo. Apelamos obviamente a la sabiduría, ¿verdad? En muchas culturas el ser un anciano encarna la sabiduría y por tanto son objeto de múltiple consulta. Entonces, esto es un argumento, ¿verdad? No es que los mayores lo dicen, entonces eso constituye argumento. Está también el, el clásico argumento de datos concretos y objetivos, ¿verdad? No hay nada que nos convenza más que nos presenten cifras. Por ejemplo, si decimos que en El Salvador un 63% de las personas tienen un ingreso arriba del salario mínimo y citamos una fuente de prestigio como el BCR, ese argumento, un dato concreto y objetivo,
Tiene un impacto profundo en la conciencia y en la psique de quien está escuchando. Entonces, eso es un buen argumento. Las experiencias personales también suelen ser un argumento. Cuando usted utiliza frases como, bueno, a mí me ha sucedido o voy a contarles una experiencia personal, entonces ahí usted está apelando a un tipo de argumento. También se pueden hacer comparaciones, se puede hablar del género como un argumento, la edad suele ser un argumento. Usted ha escuchado frecuentemente a los políticos decir cosas tan tautológicas como que los niños son el futuro, que las mujeres son la fuerza productiva del país porque son más en este país. Esos son argumentos, ¿verdad? Uno es de edad, el otro es de género y solo para que usted tenga una idea y si quiere consultarlo, le invito a que vaya al texto Teoría de la Argumentación de Charles Perelman y lea el capítulo relacionado a los tópicos y se dará cuenta que el estudio que Perelman hizo logra identificar a partir de Aristóteles no menos de 300 tópicos, topoi o argumentos que las personas podemos utilizar para generar nuestros discursos. Argumentos como la religión, la equidad, la igualdad, todo eso es parte de los sitios más comunes para argumentar. Pues bien, ahí tenemos algunas ideas. Bueno, como se han podido dar cuenta, hemos hecho un recorrido hablando de conceptos, usos, estructura y llegamos ahora al final de nuestra clase. Lo que he querido es conducir esta reflexión a este punto final porque quiero que ustedes descubran cuáles son las semejanzas y diferencias entre estas tipologías. Quiero que hagan una reflexión final y establezcan, puede ser a partir de un cuadro, puede ser a partir de un esquema, puede ser a partir de 2 párrafos, en donde ustedes establezcan la diferencia entre los textos expositivos y los argumentativos. Aclaro que esto no constituye una tarea, simplemente es parte del ciclo de la clase. Primero hicimos una reflexión para arrancar, ahora hacemos una reflexión final y yo quiero vincularlas porque quisiera que usted estableciera semejanzas y diferencias y volviera a la reflexión inicial y cambiara los nombres de los textos. Al A y al B, llámele ya por su nombre, ¿verdad? Si usted quiere, podemos utilizar la mensajería de nuestra plataforma para comentar esto. No voy a habilitar un foro, simplemente a través de un mensaje usted me puede decir qué es lo que ve de semejanzas y diferencias y puede decirme el texto A era de este tipo, el texto B de otro tipo, ¿verdad? Obviamente este es un proceso de reflexión, de crítica, de generación de conocimiento por parte de ustedes. Así que no me queda más que invitarlos a desarrollar todas las actividades propuestas. Bueno, y el último punto que yo les voy a asignar este día y durante esta lección es la tarea. Por favor, mucho cuidado con las indicaciones. Esta tarea es la última tarea de nuestra unidad 3. Representa 5 puntos de sus 10 de laboratorio. ¿Por qué estoy haciendo esta aclaración? Porque no presentarla implica perder el 50% de nota en su laboratorio. Bueno, ¿en qué consiste la tarea? Bien, he colocado en la plataforma un video de Yuval Noah Harari, un autor muy reconocido en la actualidad, autor de una trilogía recomendada para usted, es Sapiens. El primer libro se llama Sapiens, de animales a dioses. El próximo se llama Homo Deus. Y
su último libro son las 21 claves para el siglo XXI. Si usted está interesado, pues busque información, acérquese a su librería de preferencia y adquiera cualquiera de estos libros que son vitales. Entonces, ¿por qué hago todo este preámbulo? Porque vamos a escuchar un video del autor de esa trilogía y vamos a desarrollar con ella una hoja de trabajo. La hoja de trabajo tiene dos énfasis. La primera parte es para retomar el modelo de citación APA. La semana anterior, usted tenía como tarea leer un documento de la Universidad Javeriana donde están todas las modalidades de citación. Usted deberá ver el video y trabajar en al menos 3 formatos de cita que le he indicado. Y por otro lado, tendrá que hacer un análisis del contenido del texto y determinar si es un texto expositivo o un texto argumentativo. A partir de lo que usted determine, tendrá que establecer algunos criterios que le he puesto en la hoja de trabajo. Bien, eso sería parte del trabajo que espero para el día lunes 21. Recuerdo que únicamente revisaré tareas en formato PDF. La sugerencia en concreto es, por favor, visualicen sus documentos antes de cargarlos a la plataforma para evitar problemas de desconfiguración de los mismos. Utilice formato PDF. Esto me permite retroalimentarle mejor y ponerle algunas observaciones dentro de su trabajo. Bien, hemos llegado entonces hacia el final de esta sesión de trabajo. Quedo en espera de sus comentarios y la más cordial sugerencia para que desarrollen una a una las actividades. Lo último sería recordarles, por favor, que completen la evaluación del docente que la universidad ha habilitado. Más adelante, igual de manera personal, aplicaré un instrumento para que ustedes también me den su planteamiento respecto a las actividades que estamos desarrollando, las cosas que les gustaría que desarrolláramos en la última unidad, las metodologías, ¿verdad? Para poder cerrar de forma satisfactoria este ciclo. Bien, pues ha sido un gusto seguir el desarrollo de esta clase con ustedes. Espero pues que todo les resulte bien en el cierre de esta semana. Quedo atento a sus trabajos.